van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal. Lo anunciábamos al comienzo del programa y ya está con nosotros Claudio Yaquelin, destacado analista argentino. Leemos habitualmente sus columnas en el diario La Nación. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, con mucho gusto recibirte. Estamos con Maggie Prado y con Diego Sass para hablar un poco de la realidad argentina, que siempre tiene algo para conmovernos, ¿no? Para conmocionarnos un poco. Así que bueno, quería comenzar un poco por tu última columna, creo que de hoy mismo, ¿no? Que se llamaba algo así como la hora de la gestión y de los resultados. Hasta ahora, bueno, ha ido acomodándose el gobierno, logró la aprobación en primera instancia, bueno, en el Senado, ahora se trataba por discutir en diputados la ley bases. Hay ciertas mejoras en la economía, pero hay un 60% de pobreza. Te quería preguntar justamente sobre esa gestión y los desafíos. ¿Hasta cuándo, entre otras cosas, puede aguantar la gente el costo social y esta situación a la espera de una mejora, ¿no? Bueno, claramente los logros que puede atribuirse el gobierno de Javier Milei, y se los atribuye, son una baja de la inflación, un sendero descendente de la inflación muy pronunciado en los últimos 2 meses. Arrancó el gobierno con 25% de inflación después de una fuerte devaluación. En los primeros 3 meses acumuló casi un 70% de inflación, lo cual para los niveles de cualquier país normal es estrepitoso y escandaloso. De ahí que haya bajado a menos del 5% en la última medición, es el logro que se atribuye. Ahora, eso tiene como contrapartida y al mismo tiempo haber alcanzado un superávit fiscal. Esto tiene como contrapartida que se realizó sobre la base de un ajuste que ha provocado recesión, fuerte pérdida de empleo que ya llega a alrededor de 100.000 puestos de trabajo, y una caída de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados particularmente, que han sido quienes en gran medida han sostenido este ajuste. Y ahí claramente entra tu pregunta. ¿Y cómo aguanta la sociedad sin tener una reacción, sobre todo una sociedad como la Argentina, que tiene en su historia reciente muchísimas reacciones a situaciones de caída de ingresos, ajuste? Y en esto lo que explica casi exclusivamente esa tolerancia social tiene que ver con 3 gobiernos que han fracasado, consecutivos, distintos, una falta de crecimiento de la Argentina de los últimos 30 años, el país de la movilidad social ascendente transformado en el país de la movilidad social descendente, y que esto ha provocado una enorme deslegitimación, un enorme rechazo a todo lo que era el pasado, a todo lo que representaban los gobiernos anteriores, por más de la mitad de la población, claramente, que es el número que sigue sosteniendo a Milei, y ha dado lo que yo llamaría un estado de excepción de la opinión pública. Voy a ser cuidadoso con esto, pero digo, esos estados de excepción que se producen cuando colapsa un sistema, cuando llega, por ejemplo, una salida exógena del sistema, que lo hemos visto en la Argentina después de golpes militares, con una tolerancia extrema a ese tipo de estados de excepción, y que permiten algunas cosas que no parecen que pudieran ser permitidas. Esa deslegitimación, esa falta de representación que tienen y crisis de liderazgo que tienen los partidos políticos que han gobernado la Argentina desde el regreso a la democracia, permite a Milei que esto llegue hasta acá. Ahora, esto no es eterno, se ha visto en muchas ocasiones y está sometido a los resultados. Yo creo por eso que es el momento donde empieza a correr el reloj de arena, a darse vuelta y a poner en mayor nivel de demanda la situación social y política.
Ujú. El ruido de Milei no es solamente en la Argentina. La última encuesta internacional lo da como el presidente latinoamericano con más apoyo. Le siguen Noboa de Ecuador y Lula da Silva de Brasil. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se lee? O primero hay que entenderlo en este contexto. En segundo lugar, hay que entenderlo en que la Argentina tiene un alto nivel de popularidad de los presidentes, porque aun cuando se van con muy baja popularidad, nunca casi bajan del 30%, están entre el 30 y el 20 en su peor momento. Es decir, si lo comparamos con Perú, que presidentes que llegan con una popularidad en torno del 40-50% y a los pocos meses bajan al 12%, Argentina es una excepción. Esa me parece que es la primera referencia que hay que tomar en cuenta. Segundo, porque se sostienen sobre núcleos duros que los llevan a ese lugar, y Milei ha construido ese vínculo con un sector de la ciudadanía muy potente, de mucho enojo, mucho hartazgo con la situación previa, y ese núcleo duro, los analistas de opinión pública hoy lo sitúan en torno del 35%, que es un poco más que el que tenía cuando fueron las elecciones en la primera vuelta. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que sostiene eso. Esto ocurre en muchos países del mundo, sostienen los gobiernos sobre la base de su electorado duro, y lo sostienen sobre la base de construcción de enemigos potentes, discursos radicalizados en esa construcción de enemigos. Es decir, el manual del populismo tradicional sostenido sobre la base de esa construcción de enemigos, una promesa de un futuro que con las gestiones anteriores parecía cancelado, y el hartazgo sobre todo de las poblaciones más jóvenes, y el uso muy eficiente de la comunicación directa vía las redes sociales, donde además en esas redes sociales se facilita ese núcleo, sostener esos núcleos duros con las burbujas de sentido, con el rechazo al otro, con los haters, con el discurso de que quien más grita, más insulta, más likes tiene. Y en este caso, likes fueron votos y likes siguen siendo apoyos. Claudio, agarro ese concepto, ¿no? De Milei creando enemigos, ¿no? Durante 6 meses estuvo muy peleado, y antes de las elecciones también, con la clase política, y que no le sacaban leyes o que no les votaban, les rebotaban sus propuestas. Ahora tiene una herramienta que es la ley bases y el paquete fiscal, es decir, ya no puede endilgarle al Parlamento esos problemas. Y se empieza a mirar al propio gobierno, al Ejecutivo, ¿no? Y ahí vemos que se han producido cambios importantes, ¿no? El propio jefe de gabinete fue sustituido hace poco. ¿Qué tan sólido está el Ejecutivo en ese sentido de acá hacia adelante? Bueno, claramente si lo que vemos, y hoy yo publicaba en la columna que había sacado hoy una encuesta realizada cualitativa sobre los ministros. Lo que estamos viendo es que el 40% del gabinete está cuestionado, muy cuestionado, que no se sabe muy bien cuál es el grado de respaldo que tiene del propio presidente. Sus áreas han sido intervenidas, sus equipos están loteados, sus espacios carecen de la autoridad necesaria. Y esto es un enorme problema. Yo diría, se ha para mí exagerado un punto que es la gobernabilidad en la Argentina. Con los niveles de popularidad de Milei, para mí la popularidad de la Argentina no, la gobernabilidad de la Argentina no estaba en riesgo. Lo que sí tiene un problema Milei enorme es de gobernanza, de poder llevar en la práctica la gestión. Por eso es que también se explica que sostenga con mucha intensidad y con mucha eficacia la construcción de enemigos. En el mundo está pasando esto, la Argentina no es la excepción, pero lo ha potenciado a un nivel extremo, en el cual la convicción sobre la capacidad de resolver los problemas en democracia parece asumida como muy baja, y en cambio parece ser mucho más eficiente la construcción del enemigo, la polarización, la generación de conflictos y la culpabilización al pasado. Esto es hasta aquí lo que lo ha traído y lo que le da esta gobernabilidad. Ahora, la gobernanza, tarde o temprano, es una necesidad y una urgencia, y en la Argentina lo que vamos viendo es que se ha estabilizado en algún punto la macroeconomía a un costo demasiado alto,
y a un costo en lo económico y en lo social, porque no es solo económico, que más tarde o más temprano va a requerir de soluciones. Estos son los interrogantes que hoy sigue abriendo el gobierno de Javier Milei. Claudio, en este contexto, ¿cómo interpretar todo lo ocurrido en la Plaza del Congreso el otro día, los incidentes tremendos que hubo allí? ¿Fue una reacción espontánea de gente interesada? ¿Hubo infiltrados, como dicen algunos? ¿Qué peso tuvo el kirchnerismo? ¿Tuvo algo que ver con eso? ¿Cómo se interpreta todo lo que ocurrió allí? Lo que ocurrió en la plaza, casi uno podría decir, bueno, no es muy diferente de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, quizá lo más diferente de lo que ha ocurrido respecto de los últimos 20 años ha sido el nivel de represión policial, la ocupación de la calle por parte de las fuerzas de seguridad, como nunca antes. En el resto lo que tenemos es por un lado, partidos, sobre todo militantes de la izquierda, que tienen una disciplina y una práctica, un ejercicio de la ocupación de los espacios y la disputa del espacio, muchas veces con el ejercicio de alguna forma de violencia, en la que no suelen faltar, y no por eso debe naturalizarse ni considerarse válido el uso de bombas molotov o de piedras. Ahora, después aparecen situaciones en las que no ha quedado despejada la duda de que pudiera haber habido infiltrados, de sobre todo lo que son los servicios de inteligencia, un mal que la Argentina no solo no ha conseguido erradicar en los 40 años de democracia, sino que ha tendido a agravarse y lo que todo parece indicar es que en este gobierno han vuelto a ocupar un lugar muy preponderante y fuera del control institucional mínimo y elemental que ese tipo de agentes del Estado debería tener, que en algún caso se agrava porque parecen estar operando en sintonía con agentes paraestatales. Y esto vuelve a ser uno de los grandes nubarrones que existen sobre la democracia argentina. Bien, ¿y estos incidentes qué repercusión tienen en el votante de Milei? ¿Negativa, positiva? ¿Cómo crees que afecta su imagen? ¿Cómo afecta su imagen? Perdón, que no te escuché Los bien. incidentes, ¿cómo afectan a la imagen de Milei? Sobre todo pensando en la mirada de sus votantes. Para sus votantes, este tipo de cosas, al contrario, la ocupación de la calle, el orden. De hecho, en esta encuesta que yo mencionaba respecto de los ministros mejor valorados, el primero es Caputo, también es el peor valorado por quienes se te oponen, Sí. obviamente. El segundo es el jefe de gabinete y ministro del Interior, Guillermo Francos, y la tercera es Patricia Bullrich. Es decir, control de la calle, ejercicio de la violencia estatal, presencia policial, son cosas que el votante de Milei más duro no solo valora, sino que demanda. Tanto es así que en esa misma encuesta algunos consideran, un número importante de los votantes de Milei, es que todavía no es lo suficiente dura que debería ser Patricia Bullrich, que hoy, digámoslo, se encuentra en El Salvador y acaba de reunirse con Nayib Bukele en busca de algunos aprendizajes de lo del Salvador. Cada uno podrá sacar las conclusiones Hmm. que caben respecto de esta situación tan singular. Claudio, ¿y cómo evaluás este Milei internacional alineado con la derecha alternativa europea, confrontando con Pedro Sánchez, con los socialistas de Europa, pero de otras partes del mundo también, juntándose con los gigantes de las tecnológicas como Elon Musk? ¿Qué es lo que está buscando Milei con esto? Milei lo que busca es claramente, primero porque lo busca porque es casi yo diría su mayor motor que lo movió a estar en la política, que es instalar una idea, instalar una ideología, convertirse en un profeta mucho más que en un gobernante de una ideología y de un cambio cultural, porque él ha dado una disputa en ese sentido. Esto tiene mucho que ver con su historial, tiene una necesidad de reconocimiento, responde también a enfrentamientos que ha tenido y padecimientos que ha tenido en su etapa profesional por aquellos que hoy
combate y de aquellos los que busca derrotar y en algunos casos busca ser admirado. Y procura tener este lugar de instalación internacional que le conceden porque se ha convertido en un gran difusor de esas ideas, en el que los sectores de la derecha alternativa tengamos en cuenta que no tienen tantos jefes de Estado en ejercicio hoy, mucho menos en América Latina, que tengan esa ideología, que vayan a ser tan extremos y que además reúna una condición que es muy singular y que eso ahí lo ata al vínculo con los gigantes corporativos, muchos del área tecnológica, que él se identifique como un libertario, un anarcocapitalista, con disposición a abrir el país a todo lo que venga de afuera, y que no, a diferencia de otros casos, como puede ser el de Orbán, o puede ser el de Bolsonaro, o puede ser el de Vox, no tiene una deriva ni nacionalista ni proteccionista. En ese lugar, quienes hoy propician este mundo abierto para sus tecnologías, para sus negocios, lo tienen como un gran impulsor y sobre todo porque aparte él no solo habla como político, sino que habla como un gran difusor y propagador de esas ideas. Para ir cerrando casi, el kirchnerismo fracasó en el intento de impedir la aprobación de la ley en el Senado, aunque quedó bastante cortada. ¿Qué se puede esperar en el futuro de la oposición, del kirchnerismo en particular, en este nuevo escenario? Hoy el peronismo, Alfonso, atraviesa una crisis que solo es comparable con la posderrota de 1983. Carece de un liderazgo que sea aceptado por todos. Asoma un agotamiento absoluto de un sector, que es el que representa el kirchnerismo. Asoman las necesidades y los problemas que tienen los gobernadores y que requieren de una relación en un Estado federal como es la Argentina, que por otro lado es muy dependiente del Estado nacional, una relación que de la mano del kirchnerismo no van a conseguir, y de hecho hay gobernadores que ya han tomado distancia, no solo del kirchnerismo, sino para acercarse directamente al gobierno, como son los casos del gobernador de provincias del norte, gobernadores como el de Tucumán y el de Catamarca, por citar algunos. Por otro lado, es la menor representación en las provincias del peronismo desde la recuperación de la democracia. Y en tercer lugar, lo que empieza a aparecer es la necesidad de renovación. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión kirchnerista, se produjo el primer conflicto abierto entre las fuerzas de Cristina Kirchner y se enfrentaron hoy muy abiertamente una intendenta y muy importante representante de la conducción de la Cámpora, de lo que representa Máximo Kirchner, con uno de los intendentes que está propiciando una renovación y desconocer la autoridad de Cristina y Máximo Kirchner sobre el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Todo esto en presencia del gobernador bonaerense y aspirante a heredero, Axel Kicillof. Lo que estamos viendo es algo que el kirchnerismo nunca había mostrado, que es exponer sus conflictos internos a cielo abierto y que muestra que, aún habiéndose mantenido bastante intacto el bloque, tanto en la votación del Senado como en la de diputados, las grietas son de una profundidad que en la incertidumbre de cómo le vaya bien o mal a Milei, pero con la certeza de que aguantó con mucha potencia el 56% de apoyo en los primeros 6 meses con un ajuste feroz, los tiene confundidos, desorientados y sin tener certeza respecto del lugar donde se pueden ubicar para recuperar ese lugar de movimiento mayoritario. Claudio, la del estribo antes de liberarte, ¿qué pasó con la propuesta de dinamitar el Banco Central, la dolarización? ¿En qué quedó eso? Bueno, primero, la dolarización ya hoy diría que es un caso cerrado, lo que se habla es de la canasta de monedas, la economía bimonetaria, esto es lo que se habla y además ya el Fondo Monetario, del cual la Argentina depende y necesita un nuevo programa y una nueva asistencia, ya ha dado prácticamente un certificado de defunción a la propuesta de la dolarización. Respecto del Banco Central, lo que estamos viendo es
que va en proceso de fuerte achicamiento y restricción de sus capacidades, decidido a limitar la emisión monetaria para solventar el tesoro, pero lo cierto es que en la práctica sigue habiendo emisión monetaria. Se ha pasado de un endeudamiento del Banco Central a un endeudamiento del Tesoro y un aumento del endeudamiento en dólares. Esto, si uno mira los antecedentes de la Argentina, abre signos de interrogación y de preocupación. Mientras tanto, sigue vigente el cepo cambiario, y es decir, tanto que sacar o traer divisas sigue siendo muy complejo, y hay además un impuesto a la importación de bienes que hoy dificulta mucho las transacciones y agrava la brecha cambiaria. Es decir, hoy la Argentina está en un proceso de transición que todavía no ha demostrado hacia dónde va. Algunos dicen cepo cambiario se termina parcialmente al menos en septiembre, y el Ministerio de Economía está elaborando un nuevo programa, porque es lo que le está reclamando el Fondo Monetario para hacer un nuevo acuerdo y disponer de fondos frescos. Muy bien, Claudio Jacquelín, analista político argentino, destacado analista. Muchísimas gracias por haber estado otra vez con nosotros esta noche aquí en vivo en Canal 5. Te mandamos un abrazo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.